Buenas tardes. Le estaba diciendo a Francisco Molina que yo hablo muy poco siempre, porque en esta ocasión estas jornadas son intensas. Yo os doy la bienvenida a estas primeras jornadas Economía y Bien Común, Dificultades y Soluciones, organizadas por la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU San Pablo. Eso está muy bien, pero detrás de las instituciones siempre están las personas, que son las que verdaderamente trabajan. Y yo, por eso, en primer lugar, tengo que agradecer a Francisco Molina, que es el gran inspirador, el gran muñidor de estas jornadas. Antes lo fue, y lo sigue siendo, de las jornadas Ciencia y Fe, y ahora estamos con las de Economía. Un grupo de voluntarios, me estaba saliendo la palabra héroes. Sí, porque en los tiempos que corren, conseguir que una serie de personas se reúnan periódicamente para hablar de un tema concreto en el que son especialistas, evidentemente, pero de forma voluntaria, altruista, trabajando efectivamente por el bien común. Bueno, pues tiene mucho mérito, ¿no? Entonces, como digo, en especial a Francisco Molina, pero en esta ocasión pues también sus colaboradores más cercanos, Fernando Lostao, Pablo Alcalá Santaella, Juan Pablo Maldonado, Mari Carmen Escribano. En estas un poquito en segunda fila, lo sé, sí, pero bueno, también ahí, sí. Yo os agradezco de verdad la dedicación y el esfuerzo que le dedicáis, ¿no? Luego también, por supuesto, a los ponentes porque, bueno, las ponencias hay que prepararlas y eso lleva su tiempo y aunque, como he dicho antes, son grandes especialistas en la materia, pero hay que dedicarle su tiempo, y eso también es de agradecer, ¿no? Y también, hombre, en menor medida los presentadores, pero también algunos presentadores que hay por aquí. Yo estas jornadas lo que pretende analizar es este concepto de economía y bien común que se supone que está muy claro y que todo el mundo lo entiende y que es lo que hay que hacer, pero luego cuando llegamos a la realidad no es así. Bien porque no se sepa, bien porque no se quiera. Porque, bueno, al final las decisiones muchas veces se toman por el propio interés, bien de la persona, bien de la empresa, o bien, si es una administración pública, pues por el bien de los políticos o del partido político que está organizando eso o que está tomando esas decisiones, pues por su propio bien, ¿no? Sabemos que normalmente los políticos no miran muy allá, ven el plazo corto, normalmente, ¿no? De manera que, bueno. Y ahí hay un tema en esto que a mí es uno de los que más me preocupa con esto de la economía, que es el tema de la juventud. Los porcentajes de paro en la juventud aquí en España son escandalosos, ¿no? Y es tremendo, claro, porque luego pasan los años y nos encontramos con jóvenes que ya están dejando de serlo y que no tienen experiencia laboral. Y eso es una tragedia, Luego es mucho más difícil su incorporación al mercado laboral, ¿no? Yo supongo que saldrá también en alguna conferencia este tema. Y el Papa Francisco habla del descarte de los jóvenes, de la vida social, ¿no? En fin, bien, yo no me alargo más, ¿eh? Yo insisto en mi felicitación, mi agradecimiento por todos los que habéis dedicado tiempo a esto y, por supuesto, os animo a que sigáis, ¿eh? De manera que, bienvenidos a esta casa y todo mi agradecimiento. Que Dios bendiga. Muchas gracias. Bien, y yo ya le voy dando la palabra a los que tienen que hablar. En primer lugar, Francisco Molina, el gran coordinador, pone aquí en este papel, y gran organizador. Lo primero es que quiero diluir un poco las alabanzas que se me han echado, porque si algo puede suceder con este grupo es porque hay un montón de personas que están colaborando de manera libre, de manera voluntaria y de manera alegre. Sin ellas yo no podría hacer absolutamente nada.
O sea, eso es lo primero. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más en materia. Lo menos que puede decirse es que nos encontramos en este momento en una coyuntura muy interesante de la historia, y no solo en España, donde parece que nos estamos encaminando a un golpe, que no sé si será de Estado o de teatro, pero bueno. Lo que está sucediendo en España puede verse al menos en parte como un aspecto de las grandes transformaciones que está experimentando la realidad que vivimos cada día. Los grandes progresos científicos y tecnológicos que se han venido desarrollando en los últimos años han llevado y siguen llevando a grandes cambios en la forma de trabajar y de convivir en general. Ha crecido enormemente la facilidad de transporte y de comunicación. La población tiende cada vez más a concentrarse en las grandes ciudades. A través de la automatización, nuestra capacidad de producción ha crecido de tal manera que solo aplicando la tecnología ya disponible podríamos, en teoría, producir lo suficiente para vivir todos razonablemente, trabajando muy poco, porque la tecnología permite llevar a cabo mucho más trabajo con muchas menos personas. Eso ha llevado a que muchas personas hayan perdido su puesto de trabajo o teman perderlo. En España, por ejemplo, tenemos muchos parados de larga duración y en otros países pasa lo mismo. En Europa el caso de España es especialmente grave, porque el porcentaje de parados solo está por detrás del de Grecia. Está claro que el estar parado mucho tiempo afecta en gran manera a la realización de la persona como persona. El quedarse en paro en un país con un alto porcentaje de paro no es lo mismo que quedarse en paro en un país donde el paro es menor, porque las perspectivas de encontrar trabajo son entonces mayores si el paro es menor y son casi nulas si el paro es mayor. Pero no solo es el paro en sí lo que afecta a los proyectos de vida, sino la inseguridad, pues la tecnología sigue avanzando y se ve que los puestos de trabajo, aun aquellos que se presumían más seguros, pueden desaparecer rápidamente. Y el que tiene trabajo no puede contar con una seguridad que le dé confianza. ¿Confianza para qué? Pues, por ejemplo, para fundar una familia. Hemos visto cómo familias han sido expulsadas de sus viviendas por no poder pagar la hipoteca porque los progenitores se quedaron en paro. Los economistas me hablan de los cambios tecnológicos y de que siempre que ha tenido lugar un avance tecnológico importante se ha generado paro. Pero me dicen que ese paro es luego reabsorbido por otros puestos de trabajo que se van creando. Hasta ahora eso ha sido cierto, pero hay quien duda de que esta vez vaya a ser así, puesto que el avance tecnológico no ha parado, sigue avanzando, y no se ven perspectivas de que termine pronto, a menos que suceda alguna catástrofe, o bien natural, o bien, lo que es más probable, provocada por nosotros los humanos. Lo cierto es que parece que esa reabsorción de los parados, si sucede, puede ser muy lenta. Entre otras cosas porque no todo el mundo tiene la preparación necesaria para utilizar las nuevas tecnologías. Eso crea una bolsa importante de personas que se ven excluidas de la sociedad. Muchas veces son personas que tenían expectativas razonables de poder llevar una vida normal dentro de la sociedad y han visto esas expectativas frustradas y además de una manera permanente. En nuestra sociedad estamos inmersos en la publicidad, que intenta continuamente hacernos comprar aquello que muchas veces no necesitamos. Y para ello suscita en nosotros la sensación de que consumiendo tal o cual cosa somos personas como debe ser, pertenecemos a un club selecto, hemos triunfado en la vida, estamos camino de ello, etc. Por ejemplo, el iPhone, ¿no? Hay muchas personas que cambian de iPhone por la imagen, no porque lo necesiten. O por ejemplo Harley Davidson, la marca de motos. Yo conozco a gente que tiene una moto muy buena pero que no es Harley Davidson y se ve discriminado por los clubes de Harley Davidson porque hay que tener una Harley, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, la persona que está continuamente bombardeada por esa publicidad y la ha asimilado se siente frustrada cuando no puede comprar, por ejemplo, un iPhone, mientras que ven que otros los exhiben.
La creciente división en las sociedades occidentales, o sea, con esto lo que quiero decir es que no se trata solo del nivel de consumo, sino el valor que uno asume que tiene por la capacidad de consumo. De eso se trata, ¿no? La creciente división en las sociedades occidentales, en las cuales va creciendo la diferencia entre ricos y pobres, no hace sino aumentar esos defectos. Muchas personas se sienten marginadas y excluidas, y eso se siente como una humillación. Afecta profundamente el sentido del propio valor y de pertenencia a esa sociedad. Esas personas a veces buscan olvido en las drogas, el alcohol o el sexo. Otras veces se inclinan por la delincuencia como único camino para poder conseguir un nivel de consumo y un estatus. Y desde luego, en la búsqueda de un sentido y una dignidad, son terreno abonado para las promesas de demagogos que les ponen delante soluciones fáciles, pero que llevan a la catástrofe. Estoy pensando, por ejemplo, en Podemos, pero también en otros partidos de extrema derecha. A esto se suma el problema de la inmigración. Las comunicaciones en el mundo son cada vez más fáciles. Estamos en la época de la televisión global y del Internet, de los vuelos de bajo coste, etc. Las personas tienden a desplazarse hacia lugares o países donde creen que van a vivir mejor. Los países desarrollados nos estamos enfrentando a una avalancha de inmigrantes que no se van a poder integrar si no hay trabajo que darles. En la segunda o tercera generación ya se van a sentir marginados y discriminados, y también entrarán en la dinámica de los marginados de la propia población, de que hablaba antes. Estos también van a ser con frecuencia presas de demagogos, y en este caso estoy pensando en el fundamentalismo islámico, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, el avance tecnológico nos puede llevar a un gran avance en la calidad de vida, reducir el horario de trabajo, lo cual permitiría conciliar mejor trabajo y ocio, o trabajo y familia, o trabajo con actividades de tipo social o formativo. El hecho de que las energías alternativas como la solar y la eólica ya sean competitivas en los fósiles nos abre enormes perspectivas, sobre todo en los países que tenemos mucho sol, como España. En fin, parece que las perspectivas a medio y a largo plazo son muy positivas, pero que la transición puede ser peligrosa si no se sabe gestionar bien. En los países que tienen petróleo hemos visto cómo la riqueza puede ser una bendición o una maldición. En estas jornadas no vamos a ofrecer soluciones definitivas, entre otras cosas porque los componentes del grupo no tenemos todos la misma opinión. Hay opiniones muy diversas en el grupo y yo espero que, que lo que yo estoy diciendo no es la opinión del grupo, es la mía, porque a lo mejor otros me van a decir, que yo no pienso eso. Aceptado, ¿no? Por lo tanto, no tenemos soluciones definitivas en este momento. Esperamos en su momento poder proponer soluciones sensatas. Lo que intentamos de momento es abrir el debate, ir definiendo la problemática, a fin de que entre todos podamos ir proponiendo soluciones viables y que sean coherentes con el humanismo cristiano, que quiere preservar la dignidad humana y que sostiene que el hombre no debe estar para la economía, sino la economía para el hombre. Muchas gracias. Bien, pues el tercer compañero de mesa, el profesor Emilio González, que es el siguiente orador, licenciado y doctor en Ciencias Económicas, doctor por la Universidad Autónoma. Es economista consultor de análisis estratégico, economista colaborador del Instituto de Estudios Económicos, colaborador también del Servicio de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Madrid y periodista económico con puestos de responsabilidad directiva. Es profesor de Estructura Económica en la Facultad de Económicas Empresariales de la Universidad Autónoma y de Economía Aplicada en ICADE. Tiene otras titulaciones, máster de Relaciones Internacionales en la Escuela Internacional de Negocios Saliter, analistas financieros en el Centro de Estudios Financieros. Es autor de diversas publicaciones, La mano invisible del gobierno, Luz en la bolsa, Secretos, aciertos y errores de los inversores profesionales, en fin, artículos. Tengo que reconocer también que este currículum que tengo en la mano, que hemos recogido de la página web de la Universidad Autónoma,
el propio profesor me dice que no está muy actualizado. En fin, si hay aquí alguna falta, yo le ruego que lo corrija inmediatamente. En primer lugar, bueno, disculparé el currículum, pero es que esto es una institución privada, la Universidad Autónoma es una institución pública, y aunque yo soy doctor desde hace 5 años, por la Universidad Autónoma, por lo visto, alguien nos ha enterado para incluirlo en el currículum, y en fin, son las cuestiones del sistema de incentivos, ¿no? Entonces pido disculpas por ello, también de haberlo sabido, pues yo hubiera enviado, encantado, pues un currículum actualizado. Seré breve, porque lo bueno si breve es 2 veces bueno, y porque además no es tanto a mí como a otras personas a las que ustedes han venido a escuchar esta tarde. Yo simplemente quisiera limitarme a introducir cuál es el marco de referencia del mundo en el que nos movemos y la necesidad de esta renacida preocupación que nunca ha desaparecido, pero que ahora surge con más fuerza por el bien común. Todo surge de la desaparición rápida de las coordenadas que nos han servido de referencia en nuestra vida durante generaciones. Coordenadas que han desaparecido, en parte impulsadas como consecuencia, la desaparición impulsada en parte por el comercio internacional, por la liberalización del comercio internacional primero, que ha ido poco a poco desconectando lugares de producción y lugares de consumo, hasta el punto de que hoy producimos, pero no sabemos dónde se va a consumir finalmente, o consumimos algo que no sabemos realmente dónde ha estado producido, porque no tenemos esa proximidad que había en el pasado. Son las ventajas del comercio internacional, que nos permite disponer de una más amplia gama de bienes y servicios a mejores costes, pero que también implica necesidades de reconvertir industrias o sectores que no son eficientes y de buscar la eficiencia, lo cual tiene efectos sobre el empleo. Y todo esto además se agrava todavía más, si lo queremos considerar así, o se intensifica todavía más la fuerza de esta tendencia como consecuencia de los desarrollos tecnológicos, en concreto de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que abren también la competencia a través del comercio por Internet, del comercio online, bien por tiendas online o bien a través de plataformas. De tal forma que hoy incluso la tienda de la esquina no compite simplemente con otras tiendas o con otros locales comerciales del barrio, sino probablemente también con centros de comercialización que están situados en las antípodas. Y eso obliga necesariamente a redefinir todos los modelos de comercio, que tienen su impacto también sobre el cómo se gana la vida a las personas, ¿no? Tiene su impacto también sobre el empleo y exige una necesidad de adaptación. El segundo elemento que ha modificado radicalmente todas las coordenadas que nos servían de referencia es la globalización. Hoy, gracias a la globalización, se pueden trasladar sin problemas las empresas de unos países a otros, con efectos benéficos para los receptores, que normalmente son países pobres, con bajos costes laborales, y que les está permitiendo salir del subdesarrollo y de la pobreza, pero que nos obliga a las economías avanzadas a adaptarnos, teniendo en cuenta que esos empleos industriales que antes daban trabajo a nuestros ciudadanos hoy están desapareciéndose y marchando a otros lugares, y necesitamos, por tanto, una capacidad de adaptación a ese mundo en el que las empresas pueden moverse. También es un mundo global en el que los que se mueven son las personas, sobre todo las personas de países pobres, de naciones del tercer mundo, que vienen al primer mundo en busca de oportunidades que se les niegan en sus lugares de origen por razones económicas, por razones sociales o por razones políticas. Vienen buscando la libertad, vienen buscando el bienestar, vienen huyendo del conflicto y vienen a nuestros países. Por desgracia, como estamos viendo por los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos meses en la Unión Europea, la inmigración está empezando a provocar fracturas sociales dentro de los países receptores de inmigrantes, bien dentro de entre los países de la Unión Europea o bien dentro de los propios países, como vemos a través del surgimiento y del fortalecimiento de opciones xenófobas, de opciones políticas xenófobas y antiinmigrantes, como es en Francia el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, o en estos momentos en Alemania el Partido Alternativa por Alemania, que parece que va a desbancar a los socialdemócratas, respaldado pues por voto obrero, que ve en el inmigrante un competidor. Junto a ello tenemos el cambio tecnológico, un cambio tecnológico de carácter disruptivo, de carácter exponencial, acelerado, que está cambiando radicalmente nuestra forma de vivir y nuestra forma de trabajar, pero además a una velocidad como no hemos conocido en el pasado. En los 2 últimos siglos,
hemos tenido un avance tecnológico tan importante, con tantas innovaciones, con tanta rapidez, equivalente a todo lo que ha avanzado la humanidad desde que el ser humano está sobre la Tierra, tal como lo conocemos hoy, en el 10.000 a.C., hasta el año 1820, cuando consideramos que se inicia la revolución industrial. Entonces es un avance que es de naturaleza exponencial, mientras que la mente del ser humano está por ahora preparada para pensar de forma no exponencial, sino lineal, y nos cuesta pensar, adaptarnos a ese cambio tan acelerado, tan disruptivo, que está alterando tantos elementos de nuestra vida. Hoy permite nuevas modalidades de trabajo, permite a quien se lanza, a quien tiene iniciativa, poder trabajar desde su casa, generar nuevas líneas de negocio a través de empresas online, a través de plataformas, pero eso viene también acompañado de cambios en la situación laboral de muchas personas, lo que en Estados Unidos ya conocen como la gig economy, en el cual la gente ya no tiene aseguradas jornadas de 8 horas de trabajo, sino que se les va contratando día a día en función de las horas que va necesitando la empresa, lo cual significa que las personas no pueden hacer proyecciones de vida, ahorrar para la universidad, ahorrar para un piso, porque no saben, no tienen una certeza de cuáles van a ser aproximadamente sus ingresos al terminar el mes y cobrar la nómina. Pero además es que el cambio tecnológico está haciendo que vayan surgiendo nuevas posibilidades de sustitución de mano de obra, de sustitución del ser humano en el mundo del trabajo por máquinas, sea la robótica o sea la inteligencia artificial. Y todo esto es un cambio de gran magnitud que en el futuro pues traerá nuevos empleos, pero mientras tanto, ¿qué hacemos en todo el proceso de cambio, de transformación, de llegada de la robótica, de llegada de la inteligencia artificial, con todo lo positivo que pueden tener, pero también de transición de este mundo laboral de hoy con las capacidades laborales que tiene hoy la gente a ese mundo laboral de mañana con las capacidades laborales que pueda tener la gente el día de mañana? Capacidades además que, a diferencia de lo que sucedió en la revolución industrial, hoy son capacidades de naturaleza intelectual. La revolución industrial fue posible y los costes en términos de mano de obra fueron menores y la sociedad se adaptó mejor porque la gente tenía una capacidad manual que pudo utilizar después en las fábricas o en los talleres. Pero hoy lo que se requiere son más bien capacidades intelectuales, de naturaleza matemática, de naturaleza científica, de capacidad de trato con las personas, de creatividad, de arriesgar mediante el emprendimiento, y esas capacidades no surgen de la noche a la mañana, se forman en sistemas educativos, se forman a través de valores culturales, se forman a través de muchos elementos que no cambian de la noche a la mañana, y esa es la dificultad fundamental de adaptarnos al cambio tecnológico. Y por último, en este cuadro de coordenadas cambiantes tenemos que incluir otro fenómeno que es nuevo del siglo XX y sobre todo de las postrimerías del siglo XX y de este siglo XXI, que es, unos lo llaman el envejecimiento de las sociedades, en el sentido de que en el mundo occidental tenemos cada vez más personas mayores de 65, de 70 años. Otros preferimos llamarlos longevidad porque lo que hace es alargarse la vida, pero además pues con condiciones de poder seguir trabajando y disfrutando la vida, condiciones tanto físicas como intelectuales. En cualquier caso, ello supone un desafío porque nuestras sociedades no están preparadas para que la gente se jubile a los 65 años y viva hasta los 85, 90 o 95. No están preparadas para pagar pensiones durante tantos años, no están preparadas para tener sistemas de salud que tengan que atender durante tanto tiempo a personas mayores. Pero sobre todo para lo que no estamos preparados es para que poco a poco vaya habiendo cada vez menos gente trabajando y más gente retirada. Entonces, todos estos elementos yo entiendo que exigen una redefinición del contrato social. Una redefinición del contrato social en el sentido de que tendremos que plantear cómo hacemos el mercado de trabajo, cómo hacemos la adaptación al cambio tecnológico, cómo hacemos la adaptación a que las sociedades viven más y durante más tiempo, cómo hacemos la adaptación a un comercio internacional libre, porque no solamente tenemos que pensar en qué pasa con nosotros como sociedades, sino que también precisamente todo este nuevo mundo está dando oportunidades a lo que antes hemos llamado con países del tercer mundo o países subdesarrollados, que está sacando a cientos de millones de personas de la pobreza. En cualquier caso, todo esto exige un nuevo contrato social. ¿Por qué líneas? Eso es lo que realmente se está discutiendo hoy en el mundo académico y en el seno de la sociedad, porque todavía no sabemos cuáles son las líneas maestras de ese nuevo contrato social.
Hay quien habla, por ejemplo, de que tenemos que cambiar el sistema fiscal para dar más peso a la imposición sobre el capital y sobre el capital tecnológico, con el fin de que podamos seguir financiando los sistemas de protección social. Hay quienes estamos hablando de que es necesario pensar en aumentar la edad de jubilación. No podemos tampoco condenar a la gente a marcharse a su casa con 67 años si no quieren, si están en condiciones de trabajar y, sobre todo, si no tenemos reposición generacional para esas personas. En Alemania lo saben bien y están recuperando a los jubilados que voluntariamente quieren trabajar a tiempo parcial, adaptando las condiciones de trabajo y redefiniendo el contrato social de esa manera para el problema de la longevidad. En cualquier caso, es necesario, porque si no, lo que tenemos es una fractura social de consecuencias impredecibles, y cuando estas fracturas sociales tienen lugar, la historia lo que nos ha enseñado es que lo que provocan es el auge de los populismos, y el auge de los populismos históricamente, al menos en Europa, siempre ha terminado en verdaderos desastres. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bien, pues damos paso ya a la primera conferencia.